Hola terroríficos, ¿cómo están? Soy Efraín, de Hablemos de Terror. Les doy la bienvenida a Cine Terror. En este espacio hablaremos sobre todas esas películas que nos provocaron pesadillas o nos hicieron pasar un rato de miedo, de angustia e inclusive de desesperación. Y hoy hablaremos de una de las películas más icónicas y aterradoras de la historia del cine. Damien! Amen. El Exorcista. Personalmente es una de mis películas favoritas, por no decirte que es mi película favorita de terror. El Exorcista fue estrenada en 1973, dirigida por William Friedkin. Esta película no solo redefinió el cine de terror, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Está basada en la novela de William Peter Blatty. El Exorcista explora el horror a través de lo sobrenatural y la lucha entre el bien y el mal. Hoy analizaremos por qué esta película sigue siendo tan influyente después de más de 50 años y exploraremos algunos detalles que tal vez no conocías. La película nos cuenta la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años que empieza a mostrar comportamientos extraños y perturbadores. Su madre, desesperada por encontrar una explicación, recurre a médicos, a psiquiatras, pero ninguno de ellos logra determinar qué es lo que le ocurre. Cuando los síntomas se vuelven más aterradores, ella decide acudir a la iglesia para solicitar un exorcismo. Dos sacerdotes, el padre Merrin y el padre Karras, son llamados para realizar un exorcismo y enfrentar a una fuerza demoníaca conocida como Pazuzu. A lo largo de la película, la lucha espiritual entre los sacerdotes y el demonio va más allá de lo físico, tocando temas de fe, de culpa y también, ¿por qué no?, de redención. Pero lo que hace que El Exorcista sea tan aterradora no es solo la historia de una niña poseída, sino cómo Friedkin logra crear una atmósfera opresiva y realista desde el principio. La película establece un tono de inquietud a través de un uso efectivo de música, iluminación y efectos sonoros. De hecho, una de las escenas más icónicas es cuando la cama de Regan, la protagonista, comienza a levitar. Friedkin utilizó efectos prácticos en esta escena, lo que hace que se sienta tangible y real. La música, o más bien la falta de ella, también juega en estos momentos clave un papel crucial. Friedkin optó por un enfoque minimalista, dejando que los sonidos naturales del entorno aumentaran la tensión. Pero, por supuesto, no podemos olvidar el uso del tema Tubular Bells de Mike Oldfield. Este tema se ha convertido en sinónimo del terror cinematográfico, a pesar de que se usa muy poco en la película. Sin embargo, su combinación de melodía inquietante y minimalismo lo hace inolvidable. Hablando de las técnicas de terror, el maquillaje, los efectos especiales son otro aspecto sobresaliente. La transformación física de Regan es gradual y a la vez es horripilante. Desde el cambio en su voz hasta la icónica escena de aquella cabeza giratoria, Friedkin no escatimó en mostrar el impacto físico de la posesión demoníaca. En comparación con otras películas de la época, como La Profecía de 1976, El Exorcista se destaca por su enfoque gráfico y sin concesiones hacia el terror religioso, mientras que La Profecía juega más con este elemento del suspenso. El Exorcista no tiene miedo de mostrar escenas perturbadoras y explícitas. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Va más allá del simple terror sobrenatural. La película aborda temas profundos sobre la fe, la culpabilidad, la naturaleza del mal. El personaje del padre Karras, que es interpretado por Jason Miller, también es fundamental para explorar estos temas, ya que Karras es un sacerdote que atraviesa una crisis de fe y está lidiando con la culpa por
no haber podido ayudar a su madre antes de que muriera. Su enfrentamiento con Pazuzu no es solo físico, sino que también es espiritual. Esta película también refleja estos temores sociales de la época, como la pérdida del control sobre los hijos, la ruptura de la familia tradicional. En la década de 1970, los cambios sociales y culturales provocaban ansiedad en torno a la autoridad y la estabilidad familiar. Y El Exorcista captura estos miedos, los intensifica a través de la lucha de una madre que no puede proteger a su hija de esta amenaza inexplicable. Además, el enfrentamiento entre lo espiritual y lo científico es otro tema central. A lo largo de la película vemos cómo los médicos y los psiquiatras intentan diagnosticar a Regan con causas médicas, pero todos fallan. La idea de que la ciencia no puede explicar ciertos fenómenos refuerza la sensación de terror ante lo desconocido. El impacto de El Exorcista fue tan grande que no solo dejó huella en el cine de terror, sino también en la misma cultura popular. Durante su estreno, hubo reportes de personas desmayándose, vomitando y sufriendo ataques de pánico en los cines. Incluso algunas ciudades prohibieron la película debido a su contenido gráfico. Esta película no solo rompió barreras en cuanto a lo que el público esperaba de una película de terror, sino que también influyó en numerosas producciones posteriores que exploraron el tema de la posesión demoníaca. Aquí te puedo dar ejemplos. Películas como El Conjuro, El exorcismo de Emily Rose, le deben mucho al Exorcista, porque ésta estableció un estándar para las películas sobre exorcismos. Quiero decir algo. Además, El Exorcista fue nominada a 10 premios Oscar y ganó 2, incluyendo Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. Esto la convirtió en una de las películas de terror más galardonadas de la historia y una de las pocas en ser reconocida por la Academia. El legado del Exorcista sigue vivo hoy en día. Aunque ha pasado más de medio siglo desde su estreno, la película sigue siendo considerada una obra maestra del terror y ha dado lugar a secuelas, precuelas, series de televisión y por supuesto sigue siendo una referencia en la cultura popular. En lo personal, creo que El Exorcista sigue siendo una de las películas de terror más efectivas jamás hechas. Su capacidad para combinar el horror psicológico con lo sobrenatural y su exploración de temas profundos como la fe y el mal la hacen una película atemporal. Aunque algunas de sus escenas pueden parecer excesivas para algunos, es precisamente esta audacia lo que la distingue de otras películas de su género. El director no tuvo miedo de mostrar lo más oscuro y perturbador de la humanidad, lo que ha contribuido a que esta película se mantenga en la cima del cine de terror. Personalmente, yo era pequeño cuando la vi. No te voy a mentir, la primera ocasión que la vi me perturbó un poco, no me dio tanto miedo, pero hay una escena que me persiguió y todavía te puedo decir que hace algunos pocos años cerraba los ojos y veía esta escena y me daba mucho miedo. Es esta cara de Regan, con sus ojos ya tornados como con un tono amarillo, la cara como en un estado ya de putrefacción, desgarrada, algo así. Esta cara, esta mirada profunda, esta mirada que da directamente al espectador. Esa imagen me acompañó por muchos, pero muchos años. Sin duda alguna para mí, además de ser de mis favoritas, es una película que todo aquel que le gusta el cine de terror tiene que verla al menos una vez. Yo, personalmente, te aconsejo que apagues las luces, que le subas al volumen. Si tienes por ahí un teatro en casa, conéctatelo. Sube lo más que puedas, claro, sin molestar a los demás, y disfrútala al caer la noche. Pero bueno, esa es solo mi opinión.
¿Qué opinas tú? ¿Crees que sigue siendo tan aterradora como lo fue en su estreno? Déjame tus comentarios, coméntame cómo, cuándo fue tu experiencia viendo El Exorcista. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte para más contenido de terror. Pero antes de cerrar, te quiero compartir algunos datos curiosos sobre El Exorcista que tal vez no los conocías. ¿Tú sabías que El Exorcista está basada en un caso real? Está inspirada en un exorcismo real realizado en 1949 a un niño conocido bajo un seudónimo, Robbie Mannheim. Los eventos fueron documentados por la Iglesia Católica, y aunque Blatty cambió algunos detalles en su novela, está muy apegada a la realidad. Pero hay más. Durante la filmación, el set de la casa de los McNeil se incendió misteriosamente. Esto retrasó la producción por varias semanas. De hecho, Friedkin llegó a considerar que su película estaba maldita. Te voy a dar otro dato curioso. ¿Recuerdas ¿Esa aterradora voz? la actriz Mercedes McCambridge, quien dio vida a la voz de Pazuzu? Hizo cosas extremas para lograr este sonido demoníaco. Fumaba, bebía alcohol y tragaba huevos crudos para conseguir aquella voz desgarradora que escuchamos en la película. Cada quien tiene su método, pero además tengo otra. Para la escena del vómito, se utilizó una mezcla de sopa con guisantes y avena. Jason Miller, quien interpretó al padre Carras, no sabía que el vómito le iba a ser lanzado directamente en la cara, por lo que su reacción, esta reacción que vimos en la película, fue completamente genuina. Hay otro dato curioso. Existen algunos cameos ocultos. William Friedkin incluyó cameos de asesores reales de la película. Por ejemplo, hay un sacerdote que aparece brevemente, pero él en realidad es el asesor religioso principal de este filme. Si quieres que te cuente sobre alguna otra película, no olvides, déjalo en los comentarios y si te gusta este contenido, suscríbete, sobre todo comparte y no olvides, tienes una cita con el terror.